Hola, bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy uno de los pastores de la congregación y estamos en un estudio del libro de Colosenses. Estamos todavía en el capítulo 1 y hemos estado viendo que el tema central de este libro es la preeminencia de Cristo. Los primeros versículos que hemos estado leyendo que hablan de la preeminencia de Cristo eran probablemente parte de un himno que se cantaba en el primer siglo, y el versículo clave quizás de todo el libro, el que nos da el lema del libro de Colosenses, lo vemos en el versículo 18. Hablando de Jesucristo, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando habla de todo, significa absolutamente todo lo creado, todo lo que nosotros nos podemos imaginar, lo visible, lo invisible, como vimos la semana pasada. Él debe ser preeminente en todo. Preeminencia significa ser primero en rango, en importancia y en reconocimiento. Ahora, la preeminencia de Cristo como tema central, nosotros ya hemos visto que Cristo primero debe ser central, debe ser primero, debe ser el más importante en rango, debe ser reconocido como lo más importante en nuestra vida. Él debe ser preeminente en la vida del cristiano. También de Él es preeminente en la salvación. Él es el único que puede traer salvación al ser humano. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la Biblia, bajo los cielos en que nosotros podamos ser salvos. Y también Él es preeminente en la creación, porque Él es el creador de todas las cosas, y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y aquí estamos viendo en el versículo 18 que dice que Él es la cabeza del cuerpo. Ahora, ¿qué significa ser cabeza? Cuando hablamos de la cabeza de nuestro cuerpo, sabemos que sin la cabeza, si nos cortan la cabeza, ya no hay vida. No vamos a poder pensar, no vamos a poder dirigir el cuerpo. Todo mi cuerpo depende de lo que mi cerebro, lo que mi mente le está diciendo a mi cuerpo que haga. Así que cuando estamos hablando de que Cristo es la cabeza, Él es central, es lo más importante, el que dirige todo el cuerpo. Lo triste es que esa no es la realidad en muchas iglesias. Los preeminentes son los líderes humanos que muchas veces toman decisiones por consenso, lo que bien les parece a ellos, y no necesariamente están buscando en la palabra de Dios lo que Cristo mismo dijo que era su voluntad para nosotros como creyentes cuando formamos parte del cuerpo de Cristo. Hay muchas declaraciones en el Nuevo Testamento, especialmente, de la preeminencia de Cristo como cabeza en la iglesia. El libro que quizás se asemeja más a Colosenses es el libro de Efesios, y vemos en Efesios capítulo 5, un ejemplo que realmente tiene que ver con el matrimonio y lo que dice acerca de Jesucristo y la iglesia. Dice versículo 22 de Efesios 5, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué significa que nosotros estemos sujetos a Cristo por ser miembros de su iglesia? Significa que nosotros en humildad nos vamos a someter a lo que Él nos dice. Vamos a someternos a su dirección, vamos a permitir que Él tome las decisiones, que Él por su Espíritu nos esté guiando, y vamos a seguir sus direcciones o sus instrucciones de cuál debería ser nuestro comportamiento en la iglesia. En Efesios capítulo 1 habla de algo muy similar. Efesios capítulo 1 y versículo 22 dice lo siguiente, que Él, hablando de Dios, sometió o sometida todas las cosas bajo sus pies
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es preeminente en su iglesia porque nosotros recibimos de Él nuestra vida espiritual. Y no podemos existir y no deberíamos intentar existir como iglesia sin su influencia, sin su dirección y sin la vida que Él nos da. Él dijo que Él había llegado para darnos vida y vida abundante. Y dependemos de Él, de su Espíritu, para que la iglesia literalmente no muera, que pueda continuar adelante, que pueda vencer, que pueda tener el éxito que Dios dice que su iglesia tendrá. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Él es dueño de la iglesia. La iglesia es algo que Él ha creado. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, como cabeza, sobre todas las cosas que dice aquí que Cristo es, nosotros como su cuerpo nos debemos someter a Él y seguirle. Efesios capítulo 4. Efesios 4 lo menciona en versículo 15. En el 14 leemos lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros somos responsables de recibir lo que necesitamos de Cristo para ayudarnos mutuamente a crecer en el cuerpo. Pero dice que eso proviene de Él, dice versículo 16, de quien todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí y se va edificando en amor. Sin Cristo, nuestra iglesia no va a prosperar, no va a crecer. Él es no solamente nuestra cabeza como autoridad, pero Él es el que guía todo proceso de crecimiento en la congregación y hace posible esta nueva vida que nosotros tenemos. En muchas iglesias, como yo ya dije, el pastor es el preeminente. Si el pastor no está, yo no voy, dicen muchos. Si él no enseña, si enseña a otro, yo no quiero asistir. Decisiones en muchos casos son tomadas por temor de qué dirán la mayoría de los miembros y no temen lo que diría el Señor Jesús. ¿Qué nos dice esto de el respeto que tenemos por el Señor Jesucristo? Dice que más bien le tenemos temor al hombre y no tememos a Dios. Por ser cabeza, Cristo es la suprema autoridad y debemos obedecerle, tenerle en cuenta en cada reunión, seguir sus mandatos en cada decisión. Yo fui pastor asociado por un tiempo en una iglesia en los Estados Unidos y estaba haciendo mi práctica. Y para mí este era el modelo que yo pensaba que íbamos a seguir, pero por temor de lo que diría la congregación, en muchos casos se tomaban decisiones que para mí no eran muy bíblicas o no eran muy cristocéntricas. Y cuando yo lo mencioné, los pastores se enojaron mucho conmigo porque decían, es que tienes que entender, sí, eso quizás sea el ideal, pero no siempre podemos nosotros hacer el ideal. Y yo dije, pero ¿y por qué no? O sea, deberíamos nosotros tener en mente más a Jesucristo que a otros cuando como líderes estamos tomando estas decisiones en la iglesia. La cabeza también es fuente de vida y de poder. Esto lo vimos en Efesios 4, 15 y 16, que Él por medio de su poder nos une y nos está concertando para que nosotros nos ayudemos mutuamente según la actividad propia de cada miembro para recibir el crecimiento y estar edificándose en amor. No podemos funcionar sin tomar en cuenta a Cristo como cabeza de la iglesia. Él es la razón por la cual la iglesia existe. La idea de cabeza no solo es autoridad y fuente de vida, tiene una connotación de ser superior a todo. Cristo es el fundador, como ya dije. Él dijo en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia.
La iglesia es idea de él. Él le enseñó a los discípulos cómo deberían ellos manejarse en la iglesia, y Pablo después le enseña, por ejemplo, a Timoteo, y le dice a Timoteo: te estoy escribiendo esta carta para que se sepan cómo comportarse en la congregación, en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Cristo es el dueño de la congregación, nos dice 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, esta carta dirigida a una iglesia disfuncional, en el versículo 20. El apóstol Pablo le está diciendo no solamente a creyentes individuales, pero a creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo. Él está diciendo en el versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya nosotros le pertenecemos a Dios. Cristo nos compró con su sangre, y por haber redimido a cada uno de nosotros para que formásemos parte de la iglesia, entonces Él es dueño no solamente de nuestra vida, pero también de la iglesia misma. Ahora, la preeminencia de Cristo en la iglesia se ve también en otra ilustración. No solamente que Él es cabeza de un cuerpo. Si quieren saber más de cómo debería funcionar el cuerpo de Cristo, cada miembro teniendo dones, pueden leer 1 Corintios 12 o Romanos 12. Pero también en 1 de Pedro nosotros tenemos otra ilustración interesante. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 6 en adelante. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí tenemos un ejemplo de una piedra, y uno diría: pero ¿qué tiene que ver que Jesucristo sea piedra para nosotros? Si Él es cabeza del cuerpo, eso quizás lo entendemos, pero cuando estamos hablando de una piedra, es un poco más difícil imaginar esta ilustración o hacer la comparación. Bueno, en ese tiempo, cuando se construía un edificio, como no tenían muchas de las herramientas que tenemos hoy día, para asegurar que el edificio fuera de las dimensiones correctas y cada una de las paredes y todo en el ángulo correcto, tenían primero que formar una piedra grande, que era la piedra principal que ponían cerca del fundamento, era parte del fundamento, y esa piedra era la que ocupaban para medir todas las otras medidas. O sea, de esta piedra partían todas las otras dimensiones, todos los otros ángulos, para asegurar que todo estaba bien cuadrado y correcto en sus dimensiones. Entonces, Jesucristo es absolutamente indispensable para que las cosas funcionen correctamente en su iglesia. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos 42 al 44, habla algo muy similar. 42 al 44. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Estas son profecías que se cumplieron en Cristo Jesús, que se encuentran en Salmos 118, y también en Isaías. Tenemos diferentes pasajes en el Antiguo Testamento de que hablan de que Jesucristo es esta piedra que fue desechada por los judíos, pero que viene a ser la cabeza del ángulo, o la piedra de la cual todas las medidas se toman para edificar
la iglesia. En Efesios capítulo 2 tenemos también esta enseñanza. En Efesios capítulo 2 y versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Versículo 19. Y miembros de la familia de Dios. Versículo 20 de Efesios 2. Somos parte de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea, su enseñanza es la que nos guía, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay mucho individualismo en el mundo hoy día y también en la iglesia de Jesucristo, pero estos pasajes no están hablando a individuos tanto, sino está hablando a los individuos, cómo ellos se congregan y cómo están trabajando dentro de la congregación. Nos ha comparado a cada uno de nosotros como miembros de un cuerpo y aquí nos está comparando como piedras vivas que son edificadas en un templo santo para el Espíritu del Señor. Y por medio de Jesucristo, nosotros sabemos cómo construirnos como iglesia, porque Él es la piedra del ángulo. O sea, Él es el punto de referencia de todo lo que nosotros edificamos en la congregación. Cristo es preeminente en su iglesia, solo cuando nosotros se lo permitimos, solo cuando nosotros lo reconocemos como tal. Nuestro deber es someternos a Él y tenerlo en cuenta como guía en nuestra construcción. Ahora, ¿qué tiene que ver conmigo como cristiano? Quiero que piensen por un momento las actitudes que han tenido anteriormente algunas personas que ustedes conocen o quizás ustedes mismos. Personas que han tomado decisión si van a asistir o no van a asistir a la iglesia, si van a ayudar en el crecimiento de otros o no, si van a participar o no. Y la vista la tienen en seres humanos imperfectos. Yo, el pastor Hugo, mi esposa o la Marcela, algún otro en liderazgo que haya ofendido, que se haya equivocado, que haya cometido algún error y por no tener la vista en Cristo Jesús, no tener la vista en sus responsabilidades para hacer todo lo posible para que otros se edifiquen, no escuchando lo que el Señor Jesús mismo dice de confrontar a alguien que haya cometido un error para que puedan ellos corregir, pedir perdón y reconciliarse, lo que están demostrando es que están siguiendo a los hombres, no están siguiendo a Cristo. Al no querer escuchar lo que enseña Jesús, por ejemplo en Mateo 18 sobre el perdonar y sobre el restaurar y buscar una solución, al no obedecer a Cristo, ustedes están diciendo, yo no quiero a Cristo como cabeza en mi iglesia. Yo voy a asistir a esta iglesia o esta otra porque tienen este programa o porque tienen este líder o porque me gusta cómo predica. Y la gran mayoría de creyentes que yo conozco ni siquiera le preguntan al Señor si deberían estar asistiendo a la iglesia que están asistiendo, si deberían estar en algún ministerio en el cual están participando. Simplemente se están guiando por sus emociones, por sus propias opiniones. La Biblia claramente dice en Proverbios que no deberíamos apoyarnos sobre nuestra propia prudencia. Deberíamos reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestros pasos. Hermanos, hemos hecho este breve estudio este domingo. Breve porque no va a durar quizás lo que han durado otros, pero lo he hecho breve para que ustedes puedan tomar un tiempo y meditar sobre lo que acabamos de leer. Si Cristo realmente es cabeza de la iglesia, Él es autoridad. Y mi pregunta es, si tú eres miembro de una iglesia, ¿estás obedeciendo a Cristo en todo? Cuando tienes que tomar alguna decisión, si seguir en una iglesia o no, ¿lo haces por capricho o lo haces después de hablar con Cristo para que Él te guíe? Cuando los líderes nos reunimos y ustedes son parte del liderazgo, le quiero preguntar a los otros líderes de la congregación. Me dicen, sí, pastor, y me siguen porque yo soy pastor,
o me siguen porque realmente creen que lo que estamos decidiendo honra y glorifica al Señor Jesucristo, que es realmente su voluntad para su iglesia en este tiempo. Esas son las preguntas que deberíamos estar haciendo. Esa es la forma en que deberíamos estar pensando. Cristo es cabeza de su iglesia, el cuerpo, en el cual participamos. Si nosotros no estamos unidos y no trabajamos los unos para con los otros en amor para que nos edifiquemos, no estamos honrando la cabeza y no estamos obedeciendo, no estamos sometidos a Él. Y si nosotros no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús en todo, en nuestra congregación, no estamos permitiendo que Él sea la piedra del ángulo en el cual del cual nosotros vamos a tomar toda nuestra dirección y todas las medidas para nosotros edificar la iglesia como Él quiere. Si Cristo ha de ser cabeza de su cuerpo, la iglesia, debe serlo en tu vida, porque tú eres miembro de su cuerpo. Si Él es cabeza del ángulo, si Él es la piedra angular sobre la cual nosotros deberíamos tomar todas nuestras medidas para la iglesia, entonces debería también Él ser el ejemplo supremo en tu vida. ¿Lo es? Espero que sí, porque la iglesia no puede avanzar más allá de cada miembro, porque si algunos están remando en la dirección opuesta, no vamos a poder avanzar. Si hay algunos que están derribando lo que otros están tratando de edificar, no vamos a avanzar. Todos tenemos que honrar a Cristo como cabeza de la iglesia para que esto realmente funcione. Estemos orando por nuestra congregación, que haya realmente unidad de propósito y que todos estemos honrando a Cristo como nuestra cabeza, como nuestra autoridad. Padre Celestial, quiero tomar este momento para orar por nuestra congregación. Yo personalmente siento que no siempre hemos honrado a Cristo como cabeza de nuestra congregación y pido, Señor, que nos perdones por eso. Ayúdanos a ser sensibles a tu Espíritu, que nos esté guiando para que estemos seguros de que andamos en el camino correcto y realmente estamos edificando una iglesia que glorifica a Cristo Jesús, la cabeza de esta congregación. Lo pedimos en su nombre. Amén.